Vamos a continuar con el panel, como decíamos, y es el título de esta convención argentina, la necesidad de consensos de largo plazo. Estará moderando Florencia Donovan, que ya está aquí en el escenario, y el momento de recibir a Luciano Laspina, es diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados desde el año 2015. Y también a Marco Labaña, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Comienza entonces el último panel de esta jornada. Muchas gracias. Estábamos recién comentando acá con los dos expositores que en este panel se cumplió la venganza de los ejecutivos de finanzas. El ajuste se hizo por la política. Como saben, el panel tiene 15 minutos menos de lo previsto en el programa, así que el ajuste finalmente llegó a la política. Hay que ver si lo cumplen, ¿no? Pues siempre se puede votar una ley que diga lo contrario. Vamos a empezar, Luciano. Empezamos con vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una breve presentación de lo que creo tengo para aportarles hoy para el debate, de lo que pueden ser los consensos y lo que ha sido la historia argentina, que ciertamente ha sido muy dramática. Yo creo que lo primero que tenemos que aceptar como dirigentes políticos, hablo aquí como político y no como economista, más allá de que me salgo de la vaina de hablar de macroeconomía viniendo de escuchar el último panel, pero bueno, hace 4 años que estoy cumpliendo otra función en el Congreso y por solidaridad con todos los colegas que han estado en mi gobierno, no he opinado del proceso reciente, pero algunas consideraciones sí creo que voy a hacer porque sirven para ilustrar algunos puntos hacia los cuales me quiero dirigir. Primero, reconocer que hemos fracasado como dirigencia política y que este fracaso no es imputable a un gobierno, ni siquiera a un sistema de gobierno, sino a un ordenamiento institucional que francamente es caótico. Y voy a tratar de explicar por qué. Los números son contundentes. Argentina tuvo 77 años de déficit fiscal en el último siglo. Tuvo 7 episodios de reestructuración de deuda externa, 5 episodios de reestructuración de deuda interna, sin incluir el reciente reperfilamiento. Y pasamos 1/3 de nuestra historia en default. 1/3 de nuestra historia política como nación lo pasamos en default. Y como decía Daniel, este descontrol fiscal se tradujo en inestabilidad política, inestabilidad económica, enormes problemas sociales y de pobreza. La inflación en los últimos 80 años fue del 65 en promedio y excluyo en ese promedio los 2 años de hiperinflaciones, las 2 hiperinflaciones, 89 y 90. Le sacamos 13 ceros a la moneda desde el año 1900. Tuvimos una recesión cada 3 años, 10 crisis bancarias, 20 programas con el fondo, 23 presidentes entre 1930 y 1983, cuando la Constitución había establecido para ese periodo apenas 9 presidentes. Es decir, que hemos vivido en un verdadero caos institucional y volatilidad económica desde que somos prácticamente una nación. Y esto me parece que nos lleva a pensar un poquito más profundamente el desafío que tenemos por delante. La pobreza promedio a lo largo de los 30 y pico, 35, 36 años de democracia fue del 36%, con lo cual tampoco podemos hoy, nadie puede alegremente levantar el dedo y acusar a un gobierno por no resolver el problema estructural de la pobreza, porque es un problema que viene de larga data. Entonces creo, primero hay que reconocer como clase política que todos hemos fracasado, que tenemos que buscar consensos para salir de esa situación y que también tenemos que reconocer que solucionar este problema no se soluciona con liderazgos circunstancialmente correctos. Puedo citar como ejemplo Domingo Cavallo, 1991-1996, una gestión que ordenó la economía, bajó la inflación, Argentina estaba en equilibrio fiscal, incluso tuvo años de equilibrio primario durante la convertibilidad. Roberto Labaña, 2002-2005, una economía ordenada, con superávit gemelos, en crecimiento. Los dos se fueron, los dos tenían una convicción clara de lo que hay que hacer, diferentes visiones del mundo y de la economía, pero un orden establecido, un sistema
ordenado para la macroeconomía. Se fueron y las cosas empezaron a deteriorarse. Con lo cual, esto me parece que es un poco más profundo. Y voy a hablar un segundo aquí de dos cosas. Primero, tenemos que establecer cuáles consensos queremos lograr, porque se habla mucho de los consensos, pero es muy difícil de establecer cuáles. Y como ha habido tantas experiencias fallidas, no solo qué hay que hacer, sino cómo y cuáles consensos establecer. Y segundo, mencionar el ejemplo del 2016. Argentina tuvo con el gobierno del presidente Macri el primer gobierno en amplia minoría parlamentaria después de muchos años, pero el 2016, gracias al señor que tengo a mi izquierda y varios de sus compañeros de bloque, Argentina, el Congreso argentino fue un ejemplo desde el inicio de la democracia. La gente que trabaja en el Congreso desde hace años, desde el inicio de la democracia, nunca había visto un Congreso plural, trabajando, consensuando, donde las leyes se cambiaban en el mismo recinto, donde se debatía en comisión, donde había opiniones de todos los partidos y se aceptaban. Y eso lo logramos en el 2016. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que es posible. Es posible cuando hay voluntad política. Después eso se derrumbó. Algunos dicen que la culpa es de River, la otra dicen que la culpa es de Boca, que vos tiraste la piedra, que vos tiraste el gas, lo que vos quieras. El gas lacrimógeno me refiero. El caso es que eso se rompió. Y ahí empezó a resquebrajarse un poco la gobernabilidad de nuestro gobierno, y empezó a resquebrajarse también la relación con la oposición y empezó a profundizarse la idea de que había buenos y malos, blancos y negros, etcétera, que me parece que no le hizo bien al sistema político. Entonces quiero decir, hay posibilidades. Lamentablemente en este sillón falta un invitado, digamos, que es la silla vacía, digamos, que es el otro tercio del Congreso. Porque entre Marcos y Cambiemos, por decirlo de alguna forma, tenemos más de la mitad del Congreso, con lo cual esta mesa es relevante. No es irrelevante por más que falte una parte importante del Congreso. ¿Qué le pasó? Y esto es parte del diagnóstico de lo que quiero plantear hoy, al gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos había heredado un déficit fiscal enorme, pero además ese déficit fiscal enorme ocultaba un descalabro jurídico institucional muy grande que se estaba juzgando en las cortes locales e internacionales y que el gobierno tuvo que resolver. Algunos dicen que los resolvió muy rápido y que eso condenó a toda su administración a el calvario que hoy todavía vive, que son básicamente 4. Yo menciono 4, pero hay muchos más, porque no meto los del CIAD y meto un montón de cosas, pero uno es el retraso relativo a las jubilaciones superiores a la mínima, comienza a descalabrarse eso con el fallo Badaro y termina con la onerosa ley de reparación histórica. El segundo es la prórroga indebida del 15% de coparticipación a las provincias, que empieza también a desmoronarse con el fallo de la Corte, que le da la razón a 3 provincias, y luego, primero Cristina y después el presidente Macri extienden la lógica de ese fallo a la totalidad de las provincias. Eso es más de 1 punto y pico del producto de costo para el Estado Nacional. Tercero, la falta de reconocimiento de los déficits de las cajas jubilatorias provinciales, que uno piensa que son chaucho de palito, pero cuando empezás a sumar Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz y tantas otras, fue un montón de plata que los pactos fiscales ordenaban a la nación pagar esos déficits armonizados de las cajas jubilatorias provinciales y no se estaba haciendo. Y el gobierno del presidente Macri, en virtud de la minoría parlamentaria que forzaba a negociar con las provincias, tuvo que también hacerse cargo de eso. Y cuarto, la disputa con los holders, que implicó emitir un montón de deuda y además pagarle intereses de ahí en más contra esa deuda. Con lo cual, el nuevo gobierno decidió enfrentar todos esos problemas, lo hizo muy rápido, era el optimismo que invade siempre a los primeros meses de cualquier administración. Lamentablemente es algo que es difícil de hacer entender a los funcionarios, ¿no? Siempre que uno llega piensa en refundar, en que todo va a salir bien y que el sol siempre va a brillar, y la cosa no es tan así. Y fuimos rápido, y a eso, como si fuera poco, agregamos un montón de otros costos fiscales, ¿no? Ampliamos la UH, lo cual es muy bueno, sacamos la ley PYME, ¿qué más tuvimos? Tuvimos la rebaja de retenciones, porque era una promesa de campaña, y porque además las retenciones eran hijas de, como se dijo en la presentación anterior, de una época dorada de altos precios internacionales que ya no estaban, con lo cual había una cierta lógica en tener que ir bajando gradualmente las retenciones. Y bajamos el impuesto a la ganancia de la 4ª categoría. Primero lo hicimos nosotros y después lo hizo la oposición. Así que acá nadie puede tirar la primera piedra. Lo que dijo Daniel Artana en el bloque anterior yo creo que es cierto. Nosotros perdimos la batalla
conceptual en no aumentar el mínimo no imponible de ganancias, pero veníamos con el pecado original que en marzo lo habíamos aumentado nosotros. Entonces yo, ¿cómo le digo a Marco Lavagna, a Sergio Massa, que ahora no hay que aumentar, que cuando ellos lo quieren aumentar está mal y cuando yo lo aumenté estaba bien? Entonces, tenemos que hacer un mea culpa. Cuando haces una cuenta completa, el gobierno, nuestro gobierno, en el 2016, solo en el 2016, no te cuento ninguno de lo que puede haber venido después, presupuesto, etcétera, había impulsado un conjunto de medidas, decretos, leyes e iniciativas que costaban anualmente 3.5 puntos del producto. 3.5 puntos del producto que se agregaron al déficit que ya tenía, que algunos dicen 4, otros dicen 7, bien computado, lo que sea, se los dejo en 4. El caso es que en el 2017 el déficit fiscal llegó a 6 puntos del producto, la cuenta corriente, que es su hermano gemelo, a 5 puntos del producto, como decía Riazu en la presentación de ayer. Los dos van de la mano, digamos, desahorra el Ejecutivo, desahorra el Ejecutivo, desahorra el Estado, desahorra la Nación. Entonces, una primera conclusión de todo este raconto, digo, de lo legal y de lo político, es que acá lo que está fallando es el andamiaje institucional sobre el cual trabaja la Argentina en materia fiscal. Y esto es un tema bastante profundo y complejo, que yo voy a esbozar rápidamente. Y este descalabro institucional es imputable a los 3 poderes del Estado y a los 3 niveles de gobierno. O sea, que no le podemos echar la culpa ni a Macri, ni a Massa, ni siquiera exclusivamente al kirchnerismo, que fue gran parte del causante de la herencia que recibió este gobierno en materia fiscal y que todavía evidentemente no ha podido solucionar y que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Por varias razones. Entonces, ¿por qué hay un descalabro institucional sobre el cual tenemos que trabajar si queremos quebrar esta historia de fracaso que, insisto, viene de hace mucho? No viene, algunos dicen del 30, otros dicen del 45, otros dicen del 75, del 83, lo que vos quieras. Argentina, 77 años de déficit fiscal en los últimos 100 años. Empecemos por el funcionamiento del Congreso, con lo cual empiezo primero con una autocrítica, digamos, ¿no? de cómo funciona el Congreso de la Nación, y aquí hablo no con autoridad, hablo con la experiencia de haber vivido estos años del Congreso, porque soy presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nada menos, y diputado nacional desde el año 2015. Y lo que voy a decir es que a pesar de algunas reformas institucionales que impulsamos junto a mi colega, que es básicamente la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la verdad es que la discusión presupuestaria, la ley de presupuesto hace ya mucho que es una farsa en la Argentina. Y es una farsa por 2 motivos. Primero, hay tanta volatilidad macroeconómica, inflacionaria, de crecimiento, que los números con los cuales se hacen las proyecciones son generalmente bastante ficticios, lo cual ni siquiera es imputable a un gobierno, es así la realidad económica. Pero además de eso, algo que Marco mucho tiempo trató de combatir, lo que voy a decir, es que la posibilidad de aumentar los créditos presupuestarios por la vía de los DNU, que consagró la Constitución Nacional, hace totalmente estéril la discusión parlamentaria, porque después el gobierno sube las partidas que necesita subir con un simple DNU, con lo cual la discusión se ha convertido en una pérdida de tiempo. En tercer lugar, el Congreso no modifica un solo peso cuando mandan el presupuesto. Cuando ustedes van a la discusión del presupuesto, llega un montón de planillas, eso estamos tratando de cambiar a futuro con la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es lo que, como está funcionando hoy, no es como estaba inspirado en la Constitución. Como está inspirado en la Constitución es como funciona en Estados Unidos, que es el Congreso el que mete mano tijera en el presupuesto y se debate ahí partida por partida. El Comité de Apropiaciones, que no es el Comité de Presupuesto de la Cámara de Senadores o de Diputados, es el comité que dentro de los créditos, los topes de techo presupuestario que se definen en un comité, define internamente en el Congreso, en el Comité de Apropiaciones, subcomité de Defensa, subcomité de Salud, subcomité de lo que sea, cada partida, cómo se destina cada programa. Si corto los misiles a Irak y pongo más tizas en las escuelas. Cuando uno ve el presupuesto de Argentina, entra un bloque que es así, eso que ustedes ven en la foto, eso, y dice, cuánto trabajo que queda por delante. No se toca un solo peso de eso. No se toca porque hay razones tecnológicas, se toca una planilla que cae todo, la planilla la maneja un tipo en Hacienda que hace 30 años que la maneja, que solo él tiene el programa y el disquete de IBM, que así, entonces, bueno, no se puede tocar nada. Entonces, ¿cómo es la discusión parlamentaria? La negociación lógica parlamentaria se hace sobre el articulado. ¿Y cómo termina? Estableciendo gastos permanentes
en una ley que debería determinar los gastos del próximo año. Entonces ponemos caja jubilatoria, o yo te voto el presupuesto, pero la caja jubilatoria, pero escúchame, la caja jubilatoria es de acá a los próximos 20 años. Ganancias, impuestos, cualquier cosa. Hemos puesto nosotros mismos, como dice mi ex colega Baglini, el presupuesto se ha convertido en un arbolito de Navidad donde cada uno va, pasa y le cuelga un adorno, y termina siendo una cosa inentendible. Y en cuarto lugar, el Congreso, hasta la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso en el año 2017, proyecto de nuestra autoría, junto con Abel Medina, se sancionaban leyes sin el más mínimo cálculo de impacto fiscal. O sea, directamente la gente levantaba la mano y decía que hay que subir la jubilación, hay que bajar un impuesto, subir un impuesto, lo que sea, sin saber cuánto costaba. Y le tiraba la pelota al Ejecutivo. Parecían intratables. Como se hacen intratables, casi. Sí, algo así, algo así. Entonces, claro, hoy día todavía el Congreso aprueba leyes, como la de emergencia alimentaria que aprobamos la semana pasada o la anterior, sin establecer la fuente de financiamiento. Con lo cual quiere decir, yo te aumento el gasto y vos arreglate como pueda. Y le tira la pelota al Ejecutivo. O sea que hasta acá este es el funcionamiento del Congreso. Ningún incentivo a tener ningún criterio de responsabilidad y racionalidad fiscal en la discusión, salvo la que circunstancialmente le pueden agregar algunos personajes que pasan circunstancialmente a lo largo de la historia del Congreso y que pueden mejorar transitoriamente la racionalidad de la discusión. La Corte Suprema, porque voy a hablar de los tres poderes. La Corte Suprema, obviamente, tiene un mandato que es velar por la constitucionalidad de los actos de gobierno, de las leyes, etc. Y no tiene ninguna consideración por el impacto fiscal sistémico de sistémico me refiero a fiscal, de sus sentencias. O sea, la Corte Suprema tiene en sus cajones una cantidad infinita de sentencias para una cantidad limitada de recursos. Y por eso, como dijo Carlos, un aspecto clave de cualquier programa económico es la relación política, pongo política entre comillas, entre la Corte Suprema y el Ejecutivo, que es para que no le voltee el programa fiscal como le pasó al presidente Macri con el fallo de la Corte, que se hizo una semana después de ganar las elecciones el presidente Macri. Entonces, ahí hay algo mal. Claro, no es nada imputable a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema lo único que dice, mira, si esto es inconstitucional, a mí no me gusta, pagalo como puedas, hacete cargo vos del problema. Y es un aspecto, me parece que hay que evaluar. Yo tengo mis ideas, pero evidentemente la Corte Suprema no puede deslindarse de la responsabilidad fiscal de sus sentencias. ¿Cómo se hace eso? Veámoslo. Por ejemplo, que la sentencia no puede ser ejecutable si se violan determinados límites fiscales, de los cuales voy a hablar ahora. Pero no lo sé, creo que hay que hacerlo. Por supuesto, habría que hacerlo en la Constitución, que ese va a ser el final de esta breve presentación. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo administra la escasez en épocas de vacas flacas, que es lo que pasa ahora, entonces ahí aparece la austeridad, salimos a cortar, pero en épocas de vacas gordas, la responsabilidad fiscal es una decisión moral. No hay ningún límite legal ni ningún límite constitucional para que un presidente sea austero. Yo creo veo en el presidente Macri probablemente uno de los presidentes más preocupados y más enfocados en la cuestión fiscal que yo he escuchado nunca. Y lo he visto en la reunión y lo he visto sufrir por eso. Pero el contexto tampoco le daba para poder controlar por las razones que les he dicho, más las razones políticas. Y no quiero culpar a nadie de esto, pero digo, es una elección moral ser fiscalmente responsable. Un gobierno puede, primero, subir el gasto por DNU. Segundo, establecer programas que van mucho más allá de su límite de gobierno, que incluso se pueden ir encareciendo con el tiempo. Y lo hace alegremente, no hay nada que lo limite. De modo tal que también hay en el Ejecutivo un moral hazard, si ustedes quieren, o un riesgo moral asociado a los incentivos políticos. Alguno me puede decir, como chicana, el gobierno después de las PASO empezó a aflojar la restricción fiscal y antes no. Bueno, es un ejemplo, lo tomo. Finalmente, las provincias. Las provincias están en el corazón del descalabro fiscal argentino. Son un capítulo aparte en el sentido de que son tan complejas, pero solo voy a decir que el sistema federal en Argentina hace ya tiempo que está totalmente fuera de control. 5 minutos. Las políticas tributarias es un sálvese quien pueda. Los municipios inventan impuestos cuando no podrían cobrarlos. Hay aduanas internas, algunas de las cuales hemos combatido en la Corte Suprema, pero están ahí dando vueltas desde hace ya tiempo. Se fijan aumentos impositivos de manera totalmente descoordinada en la política económica nacional.
Es decir, la inflación, el target de inflación, que después no se cumplía, lo que querían era 15 con un rango de 25 y los impuestos subían, el inmobiliario subía a 45. Bueno, obviamente empieza a haber un problema. Y hay una serie de calamidades, digamos, que hacen el funcionamiento del sistema fiscal federal, donde obviamente ahí los responsables políticos son los congresos y los gobernadores y los ejecutivos y los legislativos de las provincias, que tampoco hay, digamos, pesos y contrapesos para limitarlo. O sea, nadie se hace cargo de los impactos sistémicos de sus decisiones individuales. De la misma forma que la Corte Suprema hace un fallo y no le importa si eso puede mandar a la quiebra a todos los argentinos. Entonces, yo creo que hay un desarreglo institucional que es mucho más profundo, que no va a depender de si el ministro es Culfas, la Cunza o el que sea, ni siquiera si hay un presidente austero, ni siquiera si vuelven viejos actores que han hecho buenas gestiones, porque en algún momento se van a ir, digamos, y puede volver. Y el sistema fiscal federal te come. Entonces, ¿yo qué creo? Creo que a esta altura tenemos que tener en claro de que las normas con rango de ley no son suficientes en la Argentina para limitar, para ordenar este caos. No son suficientes. Hemos tenido ley de responsabilidad fiscal, como la que mencionó Afonso Pastore en Brasil, copiada de Argentina, que no existe más, la tiramos por la ventana. Ahora pusimos otra, la hicimos nosotros, pero digamos, después haremos otra, digamos, el día que se necesite. Tenemos pactos fiscales que se han incumplido, digamos, reformulados por otras leyes, y eso son leyes, lo llaman leyes convenios en la jerga, porque después se avalan por todas las legislaturas. También, cualquier ley puede ser avalada y cambiada por otra ley, digamos, con una mayoría simple, porque además en esto, hoy discutíamos con Marco, en principio no habría ningún mecanismo para que una ley establezca una mayoría especial sin que otra ley con una mayoría simple la pueda abolir, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado la hora y acá les pido que no se asusten y que nadie salga corriendo espantado del estrado, porque obviamente esto tiene que hacerse en el marco de un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias que avalen el cumplimiento del pacto político. El Pacto de Olivos fue una reforma, establecía determinadas cosas, después aparecieron otras, algunas sorpresas, pero hubo un acuerdo político de base sobre los ejes centrales de esa reforma que se respetó. Creo que, dado lo que he dicho, creo que ha llegado la hora de, no sé si es esta hora o dentro de 4 años, veremos cómo sigue el caos, pero cuando esté este consenso político, de plantearnos una reforma de la Constitución que establezca una o varias reglas fiscales, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho Chile, su artículo 67, o como lo ha hecho Alemania. Brasil, lo escuchamos hoy a Afonso Pastore, tiene una regla de tope al gasto en términos del producto, que es la que está forzando hoy la discusión de la reforma previsional, porque la Constitución dice que no puede superar el gasto y si no se hace la reforma previsional, más otras cosas, se puede violar ese límite legal. Fíjense que también es muy interesante la presentación de Afonso Pastore, porque cuando muestra la ley de responsabilidad fiscal, se ve como la mitad de los estados la violan, porque es una ley modificable. El día que haya algún problema, ellos se juntan la mitad más uno de los congresistas y dirán, esta ley se modifica, es mucho más simple de hacerlo. No sé, tampoco conozco tanto de política de Brasil. Chile tiene una regla de suma cero para el gasto, muy interesante. El presupuesto lo manda el presidente y si el Congreso quiere modificar, por cada peso que aumenta de gasto tiene que decir qué peso de gasto reduce. Que es lo que en los debates nos chicaneamos entre todos. Cuando yo aumento gasto me lo dice él, cuando él pide aumentar gasto se lo digo yo, pero al final del día nadie lo hace. Ni siquiera operativamente lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer, pero digamos, es muy complejo. No se hace. Chile tiene en su artículo 67 de hace muchos años esa regla. Después hizo la de ajuste fiscal, ajuste cíclicamente ajustado, como la tiene Alemania en su constitución. Alemania tiene en su constitución una regla de equilibrio cíclicamente ajustado, que después la convirtió en una regla de equilibrio para simplificar. Lo tienen en sus constituciones y creo que lo han hecho. Y nosotros, como somos un país extremadamente volátil, complejo, dinámico, creo que hemos probado con todo, ya hemos probado con todo. O sea, algunos me dicen, bueno, la dolarización sería un buen ejemplo, sería una buena herramienta, un buen atajo.
Digo, ¿cuánto tiempo puede pasar si vos no tenés equilibrio fiscal para que se reintroduzca el peso y se repecifiquen los contratos? Pues ya lo hicimos una vez. Digamos, tan simple como eso, digamos, ¿no? Entonces, o las cuasimonedas, que también han proliferado cuando teníamos el 1 en la convertibilidad. Entonces, si no vamos a la causa de fondo, que es el desastre fiscal que tenemos, que no es producto de un gobierno, ni de un sistema, sino de un arreglo institucional, que surge de cómo está planteada nuestra Constitución Nacional, donde no hay ningún castigo para una provincia que viola el régimen, el sistema fiscal federal, que sea rápidamente aplicable, un mecanismo de enforcement que no dependa de la política. Digamos, porque cuando una provincia se desvía de algún criterio, una municipalidad les pone un impuesto a ustedes. Hay que esperar que venga el gobierno de signo político contrario que le haga juicio, o que vaya a una empresa, o que la Corte se lo apruebe, que depende también de lo político. Cuando si hubiese otros mecanismos institucionales de sanción automática a través de la coparticipación, la cosa sería diferente. Entonces, esta es mi visión después de reflexionar y de mi experiencia después de reflexionar mucho sobre el drama argentino, de entender que no hay mesianismo que nos pueda sacar de este esquema, porque es un país federal, es un país complejo, es un país con muchas instituciones y actores, que las leyes no son un mecanismo de enforcement duradero, y que si la verdad tuviésemos que establecer consensos, esos consensos deberían ser ambiciosos y estar centrados en resolver el problema madre, la madre de todas las batallas en Argentina, que es equilibrar de una vez y para siempre las cuentas públicas. Esto es lo que tenía para decir. Gracias, Luciano. Marco. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Recuerden que tienen las aplicaciones para hacer preguntas. Si no hacen preguntas ahora, no le pueden reclamar a ningún político ninguna cosa. Así que hagan las preguntas ahora, si no, calla para siempre, como quien dice. A ver, muchas cosas que me quedan. Con Luciano venimos debatiendo ya en muchos paneles. No se preocupen, no nos vamos a pelear, no nos vamos a tirar con nada, salvo que se estén aburriendo, hagan una seña y nos empezamos a pelear. Muchas cosas quedaron de lo que fue diciendo Luciano. Las voy a traducir en función de lo que yo creo un poco. Yo creo que Argentina hoy tiene dos crisis muy marcadas. La primera, si se quiere, es la que todos estamos viviendo, la crisis económica, que claramente está ahí. Claramente no voy a entrar mucho porque creo que las presentaciones de Daniel y Carlos fueron muy claras y hace muy poquititos minutos. Pero hay otra crisis, que es una crisis más política o institucional, si quieren, que linkeo con lo que dijo recién Luciano. Hay muchas cosas que a lo largo de los años las instituciones han ido cediendo o han perdido fortaleza. Les voy a tomar el caso del Congreso, que cuando yo particularmente hablo del Congreso es porque para mí el Congreso es el lugar donde los consensos cobran vida. Es el Congreso donde están las distintas provincias, donde están las distintas fuerzas políticas, donde uno tiene estas negociaciones, o como en un artículo alguna vez lo llamó el presidente Emilio Monzó, presidente de la Cámara, la rosca política bien entendida. Eso se da en el Congreso. Y sobre todo esto se logra cuando nadie tiene mayorías. Que yo les soy sincero, espero realmente que nadie tenga mayorías, porque eso nos obliga a sentarnos y nos obliga a negociar, nos obliga a rosquear. Por eso yo le pongo una importancia al Congreso, porque es ahí donde se van a poder lograr esos consensos de mediano y largo plazo. Cuanta más negociación tengas, el próximo que venga, sea del signo político que sea, a lo largo de los años le va a ser más difícil cambiar una ley que ellos mismos aprobaron cuando eran oposición. De ahí es importante las no mayorías también. A lo largo de los años, el Congreso lo que fue haciendo es, por ejemplo, cediendo atribuciones al Poder Ejecutivo. Permanentemente había una ley de emergencia económica. Posiblemente hay algunos que creen que las primeras medidas va a ser nuevamente que venga una ley de emergencia económica, donde ahí, ¿qué hace? El Congreso le cede atribuciones al Poder Ejecutivo.
y el Poder Ejecutivo, por un decreto, una resolución, terminan sacando normas. Claro, eso está a tiro de que el próximo que venga, con otra resolución, otro decreto, las cambie. Con lo cual son medidas que son muchas veces pendulares. Cuando uno escucha que Argentina vive en un péndulo, ¿no? Va de un extremo al otro, muchas veces tienen que ver con cuestiones institucionales, con cuestiones de normativas que no tienen los consensos o las fuerzas suficientes. Por eso para mí es importante que el Congreso empiece a recuperar de vuelta las facultades que tiene, que le confiere la Constitución. Después, si quieren modificarla, bueno, lo discutimos. Creo que antes de entrar en alguna cuestión fiscal de la reforma constitucional, digo, se puede discutir el sistema electoral. Argentina no puede votar cada 2 años y que el Congreso funcione un año sí, un año no, un año sí. Digo, no es un país que se pueda permitir eso. Y lamentablemente es lo que pasa. Hay que empezar a encarar el fortalecimiento de las instituciones, como un eje central. Porque si no vamos a seguir un poco en esto, en los tumbos, en lo que vivimos. Luciano lo explicaba y te tomé algunos números, Luciano, 7 reestructuraciones, 5 reestructuraciones internas, 1/3 en default, 77 de los últimos 100 años en déficit. Lo primero que uno se pregunta es ¿por qué pasa esto? Digo, claramente no es porque no tenemos recursos naturales, claramente es porque no tenemos un territorio vasto, claramente no es porque no tenemos una mano de obra calificada. Sí es cierto que en los últimos años venimos en franco retroceso, después entro en este tema, pero cuando uno todavía lo compara con países de la región, Argentina todavía está en buenos niveles de calificación. Digo, entonces, la pregunta es ¿por qué se da esto? Y muchas veces tiene que ver con cuestiones o de institucionalidad o cuestiones, si se quiere, lo pongo, de la dirigencia política, y cuando hablo de dirigencia política me permito ampliarlo no simplemente a los políticos. Y esto tiene que ver con vivir siempre en el cortoplacismo, ver qué es lo que va a pasar en la elección siguiente. Este cortoplacismo, encima, como votamos cada 2 años, se hace cada vez más grande. Muchas veces una falta de lectura de lo que pasa en el contexto internacional. Digo, vivimos en un mundo globalizado, nos guste, no nos guste. Acá, por el espacio, nadie va a estar en contra de la globalización. Pero aunque uno no le guste, es la realidad que tenemos. Uno tiene que saber leer lo que pasa en el mundo y adaptarse. Cómo hacer para no perder los trenes. Si uno ve que todo el mundo va a negociaciones de bloques comerciales y uno se queda afuera, eso tiene un impacto en el mediano plazo. Entonces, eso te condiciona mucho. Esos trenes no los tenés que perder. Después tenés que ser muy inteligente qué tren agarrás y hasta dónde querés llegar. Esa es otra discusión. Pero la falta de lectura, la falta de entendimiento muchas veces de lo que pasa en el mundo, creo que también han tenido. Creo que también nos pasa mucho con enamoramientos de políticas. Acá se nombraron, lo nombró Luciano, lo nombró Carlos antes, de Cavallo y la convertibilidad. Ahí tienen para mí un claro ejemplo de lo que es enamoramiento de una política que llegó a un punto donde no funcionaba más. La convertibilidad fue excelente para salir de la crisis que veníamos. Duró, a mi entender, hasta el año 94. En el año 94, los pilares fundamentales que llevan a la convertibilidad, uno de ellos, superávit fiscal, no se cumplían. Les tiramos hasta el año 2001, que reventó con un pulmotor. En este caso fue la deuda. Cuando uno no sabe reconocer que una política, su vida útil, llegó hasta un punto, lo que termina haciendo es estirándola. Y después las salidas siempre son mucho más traumáticas. Los efectos son más traumáticos. Les pongo otro ejemplo, y Carlos también lo ponía, Kirchner 1, 2 y 3, o Néstor, Cristina 1 y 2. Cosas que se aplicaron para la salida de la crisis del 2001-2002. Después no servían en el 2017, porque las realidades cambiaron. Una discusión que se dio en ese año, en realidad se dio en el año 2005. En un momento llegamos a plantear una ley de fondo anticíclico.
y el Congreso no lo aprobó. Chile hizo algo parecido y tiene hoy un fondo anticíclico, no sé cuánto estará hoy, pero en algún momento había llegado a más de 20.000 millones de dólares. Y Argentina lo había planteado en un momento donde tenía un superávit fiscal muy fuerte. Tenía 4,5 puntos de superávit fiscal en ese momento. Perdió el tren. Y se siguieron haciendo algunas cosas que antes funcionaban, que después, tarde o temprano, terminaron reventando. Porque las políticas tienen que ir cambiando en función de que van cambiando las realidades. Y después creo que hay, y para mí esto es uno de los motivos centrales, creo que muchas veces hay mucho marketing y poca gestión. O mucho verso para la Cámara y a la hora de la gestión estamos flojos de papeles. Digo, estos son los motivos por los cuales muchas de las cosas que nombraba Luciano de este reconto histórico que hizo, que para mí se fueron dando. El próximo gobierno va a tener muchos desafíos. Muchos los dijeron anteriormente. Yo les voy a sumar dos cuestiones, si se quiere, que una es más temporal y otra más política, si se quiere. Temporal, muchas de las cosas que se nombraron antes se van a dar entre el mes de diciembre y el mes de mayo. Es más, para que tengan una idea en números, entre octubre, estamos a punto de empezar octubre, y el mes de mayo vencen 36.000 millones de dólares, entre capital e intereses. Pero claramente algunos se podrán hacer un rollover, mucho es el mismo sector público, pero muchos de los números que estaban acá se reflejan en los primeros 6 meses. Tenemos una situación de la inflación, que a lo largo de los años lo que ha ido pasando es una escalerita ascendente. Pasamos, y me lo anoté acá para no olvidarnos, 2001-2006, el primer año, el 2002 fue muy complejo, teníamos una inflación promedio del 14%, 2007-2011 una inflación promedio anual del 22%, 2011-2015 una inflación promedio del 30%, 2016-2019 una inflación promedio del 41%. Digo, esto después llévenlo al deterioro que esto genera en la economía. Yo siempre digo lo mismo, hay dos cosas que generan la inflación. La inflación es una máquina de generar pobreza, porque siempre le pega al que menos tiene o al que está ahí en la cuerda floja, pero también es una máquina de destrucción del aparato productivo, de la matriz productiva, particularmente la PYME, la pequeña y la mediana empresa. ¿Y por qué hago hincapié en la pequeña y mediana empresa? Porque 7 de cada 10 puestos de trabajo los genera la PYME. Si uno no le presta atención a la PYME, no le está prestando atención a los puestos de trabajo. Y de vuelta, el próximo gobierno se va a encontrar que en los últimos 8 años, 2 gobiernos distintos, 2 gestiones muy distintas, ¿saben cuántos puestos de trabajo se crearon en estos últimos 8 años, punta a punta? 0. No sé, no es 0 exacto, pero 0 puestos de trabajo creados. Algún año se crean 200.000, al otro se pierden otros 200. Pero cuando uno ve un poco la película, Argentina hace 8 años que está estancada y no genera puestos de trabajo. Entonces, algo que decía Totti en la presentación anterior, la instalación de la asistencia social cada vez es más profunda y cada vez, hasta les diría, más necesaria. Y se va perdiendo algo que Totti lo decía muy bien, el valor de lo que es el trabajo, la costumbre del trabajo. Mucho por lo que es la misma realidad. La única forma que Argentina puede empezar a trabajar realmente en inclusión social es si genera puestos de trabajo. Y Argentina tiene que ir a una economía donde genere por lo menos 200.000 puestos de trabajo por año. 100.000 puestos de trabajo, voy a redondear la cifra, 100.000 puestos de trabajo son simplemente por el crecimiento vegetativo de la población. Otros 100.000 son para absorber un poco de empleo público, no pasa tanto en Nación, aunque seguramente hay, pasa mucho en algunas provincias, particularmente en muchas provincias más alejadas. 2 minutos, no te voy a cumplir los 2 minutos. Ustedes nos defoltearon, ahora vamos a negociar.
hay que absorber empleo público y también tenemos que absorber todos los planes de trabajo que andan dando vueltas. Para eso, ¿qué creo que es lo que hay que hacer? Bueno, fortalecer instituciones. Para mí hay que crear una agencia nacional de capacitación. Se gasta muchísima plata en capacitación, toda descoordinada, con pocos resultados efectivos. Por eso les digo, muchas veces es mucho marketing y a la hora de gestión falta. Una agencia nacional de capacitación que tome todos los planes, que no gaste más plata, que tome todo lo que ya hay dando vueltas y lo coordine. Que sea capaz de mirar el problema del corto plazo, pero también la realidad de que dentro de 20 años el 60% de los puestos de trabajo que hoy Argentina tiene no van a existir más. Y esto no es un dato nuestro, es un dato que hace, si yo no me estoy equivocando, que es un informe del Banco Mundial. Creo que es el Banco Mundial el que lo hizo. Que eso se da en Argentina y se da en el mundo entero, ojo, no es solo Argentina. Creo que hay que cambiar algunas cuestiones como la ley de decretos de necesidad de urgencia. Digo, hay muchas cosas que hay que trabajar si uno realmente quiere tomar el tema de los consensos. Yo le agrego una cosa a lo que decía Luciano sobre el tema fiscal. Para mí, el superávit gemelos es un eje central que una economía tiene que tener. Ahora, esa búsqueda de esos superávit gemelos se tiene que dar en un contexto de crecimiento. No podemos seguir estando en una economía donde cada vez se haga más chiquita, porque la situación social argentina no da para seguir ajustando y para seguir cargando más las tintas en un deterioro que ya lleva muchos años. Ahí es donde creo que hay que poner los consensos, ahí es donde creo que hay que poner las prioridades. Muchas gracias, Marco. 2 minutos no fueron, pero muy bien ahí. Conociendo bien el Congreso, los dos van a seguir en el Congreso. Para quienes no conocen el funcionamiento de diputados... Electo, así que si quieren votar... Bueno, muchas chances de entrar. Quienes no conocen el funcionamiento de diputados, las leyes económicas básicamente se discutían en cabeza de Luciano Marco, Kicillof, Nicolás Massot y Diego Bocio. O sea, eran lo que nosotros en los periodistas llamamos los jóvenes economistas del Congreso que manejaban todas las leyes económicas, digamos que consensuaban. ¿Qué margen ven ustedes en el Congreso que viene para que se arme algo similar, que fue lo que vos destacaste de 2016? Bueno, creo que Marco y yo vamos a estar, con lo cual hay un canal de diálogo, por supuesto, abierto. Creo que va a depender mucho de la voluntad de diálogo del Ejecutivo, del próximo Ejecutivo. Yo creo que esperemos que sea Mauricio Macri el próximo Ejecutivo, pero en cualquier caso, cualquiera gane las elecciones va a estar muy cerca de la mayoría parlamentaria. Esto es así porque, digamos, Cambiemos va a quedar con un bloque de más de alrededor de 120 diputados, si se repiten poco menos. En el Senado también se crece y en acuerdo con las provincias se puede tener una mayoría que incluso podría ser, insisto, podría ser cualquiera de los dos que gane, podría tener interlocutores en las provincias capaces de darle una mayoría. Pero creo que con eso no alcanza. Creo que la experiencia del 2016 es buena para entender que aunque vos puedas cerrar circunstancialmente por un voto, 2 votos, y llevarte una ley, no sirve si no puedes convencer al resto, digamos. Lo mejor es ampliar esas mayorías, y cuando amplias las mayorías, efectivamente estás ampliando la visión del país y estás incluyendo y estás cerrando la grieta de alguna forma, que va a ser el gran desafío político del próximo presidente, cerrar la grieta, porque Argentina no puede seguir conviviendo en este péndulo que está hace muchos años, con lo cual yo creo que, insisto, va a depender de quién gane las elecciones. Creo que va a haber mucha voluntad política, al menos de los espacios que venimos trabajando en consenso hace mucho tiempo, para poder seguir trabajando en esa línea. Marco, ¿puedo hacerte otra pregunta? Aprovechando que me diste el pie de esto que vos decís, estás como con un pie adentro y otro afuera y probablemente después vas a estar con los 2 pies adentro. ¿Cómo ves en diputados? Está todo el mundo pensando, bueno, que si uno se va con uno, con otro, ¿crees que va a haber muchos saltos después de la elección? ¿Se van a reconfigurar los bloques? ¿No? ¿Vamos a esperar muchos cambios en lo que es la Cámara de Diputados? A ver,
Primero, una aclaración, yo no creo que haya 2 que pueden ganar, hay 3 que pueden ganar. En realidad no, son dos. Nosotros y otro. El otro no sé cuál es, pero... a ver, sí, siempre que hay elecciones hay una reconfiguración de los bloques. Claramente el oficialismo siempre se acomoda más rápido, porque justamente ese oficialismo sí, tiene para repartir más, digamos. Y la oposición siempre va sufriendo modificaciones. Es más, va sufriendo modificaciones a veces mismos conformados los bloques. Yo creo que eso va a pasar. Pasa siempre, no veo por qué no debería pasar ahora. Y si es un cambio de signo político, es mucho más probable que pase esa reconfiguración. Creo a su vez que mismo dentro de los oficialismos pueden haber reconfiguraciones permanentes. Porque claramente acá van a influir mucho los gobernadores tienen intereses muchas veces contrapuestos, van a tener intereses, si se quiere, quizás en la misma línea que tenga el Ejecutivo, con lo cual puede ser, no importa cuál sea el Ejecutivo, puede ser que terminen saliendo de la lógica más del bloque para acompañar una iniciativa si tiene que ver con los intereses de gestión, y esto se ha habido mucho en estos últimos 2 años, donde el peso de los gobernadores se ha hecho notar mucho más en la Cámara de Diputados. Siempre se notaba mucho más en la de Senados. Ustedes saben que la Cámara de Senadores es la que representa a las provincias, diputados es la que representa al pueblo. Bueno, en los últimos años, claramente, la injerencia de las provincias, de los gobernadores en las negociaciones y en las votaciones en diputados, se ha visto mucho más. Eso necesariamente, creo que algo de eso se va a mantener y eso va a armar permanentemente algún reacomodamiento, ¿no? ¿Qué margen ven de acá a diciembre, o sea, incluyo también pospaso, para votar, para que se voten en diputados algunas reformas, bueno, por ejemplo, para que se trate el reperfilamiento, para que se vote alguna reforma de peso, mismo de todas estas de las que se están hablando constantemente, ¿no? Que podría pedir el fondo, que podría incluso impulsar quien quiera que asuma el gobierno. ¿Hay margen o no? Sí, yo creo que siempre hay margen. Y si se quiere, a ver, lo que suele pasar también en los años electorales es que el Congreso se para mucho en el proceso electoral y después de que termine el proceso vienen todas las leyes juntas. Pongo el ejemplo del 2017. El año 2017 estuvo el Congreso con muy poca actividad hasta el día después de las elecciones. Entre las elecciones, cuando terminó las elecciones, y diciembre, votamos leyes, y leyes muy pesadas, como la reforma tributaria, el consenso fiscal, la ley de mercado de capitales, el cambio de fórmula. No es previsional, que esa es otra discusión. Era un cambio de fórmula, que ahora se están arrepintiendo, pero bueno. Votamos muchas leyes muy pesadas, todas juntas. Posiblemente lo que te pase ahora es eso, si es que hay cierta búsqueda de consenso en serio. Si vamos a seguir con la lógica de la pelea después de la elección, posiblemente hasta el cambio de gobierno no veas nada. Pero si hay una búsqueda de consenso, mismo si tenés cambio de signo político o si tenés continuidad, yo creo que desde el día 1 después de la elección tiene que haber un claro mensaje de listo, pasó en las elecciones, la institucionalidad va para acá y los consensos. Si eso se da, va a haber varias leyes que se traten hasta el 24 de diciembre, 22, perdón, la vez pasada fue hasta el 22 de diciembre. Bueno, ya me hicieron así, casi que todas las señas posibles. Les agradezco muchísimo a los dos. Creo que acá queda realmente un ejemplo de cuando la grieta se supera. Esperemos que, y hablo por mí, supongo que por muchos más, que esto que se ve en campaña de esta superpolarización después no se plasme en el Congreso, que realmente no exista ni un afán de revanchismo ni de un lado ni del otro y que puedan buscarse consensos como los que ustedes destacaron que lograron en varias leyes y como los que todos esperamos que se logren, porque si no, no vamos a salir de acá a ningún lado. Muchas gracias a los dos, les pido un aplauso para ellos.